Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo. Hoy os voy a contar un poquito qué tal me fue la carrera de este fin de semana, que como ya os dije es una carrera muy especial, ya que fue la primera carrera de montaña que hacía. Y este año volví a correr la distancia media, que eran 21 kilómetros con casi 1100 positivos. Así que os voy a contar un poquito qué tal me fue, sensaciones y mi opinión final sobre ella. Pero antes que nada, recordaros que no olvidéis suscribiros al canal, que ya estamos cerca de los 190 suscriptores, a ver si somos capaces de llegar a 200, que os lo agradecería un montón, y además que es gratis suscribirse. Y ahora sí, vamos. Pues bueno gente, como ya os he dicho antes, este fin de semana pasado volví a competir. Lo hacía en casa, en una carrera muy especial para mí, ya no porque sea en casa, sino porque era la primera, o sea, donde hice la primera carrera de montaña, así que siempre guardará un lugar especial para mí esta carrera. Y bueno, como ya os he dicho antes, primero os voy a contar un poquito el recorrido, luego las sensaciones que tuve y finalmente mi opinión final. Pues bueno, dicho eso, un recorrido muy corredero, los primeros 10 kilómetros, con los que salías desde el centro del pueblo. Luego, poco a poco, la cosa ya se iba complicando. Empezabas ya una montaña rusa de sube, baja, hasta llegar a los pies del famoso Turó del Vent, en donde hay el kilómetro vertical. Y ahí la gente está animando, rollo de gama, la subida aquella, pues rollo eso. Y ya de ahí ya cogías y volvías a bajar por dos senderos muy técnicos hasta el pueblo y llegar de nuevo en el centro del pueblo. Luego, en cuanto a sensaciones, no podría estar más y más contento. Me noté súper bien desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 21. Me noté súper bien de sensaciones. Salí a un ritmo bastante rápido los primeros 50-100 metros para evitar tapón, y luego poco a poco me fui regulando y fui buscando un ritmo alegre, pero que pudiese mantener los primeros 10 kilómetros, ya que se podía correr mucho, pero que mucho. Luego, también tengo que destacar que en la bajada final me empecé a notar el gemelo izquierdo bastante cargado. Es normal, llevaba ya casi unos 19 kilómetros de sube y baja a ritmos bastante alegres y metiéndole bastante chicha durante toda la carrera. Así que ya que era bajada final e iba bien de tiempo, bajé un poquito el ritmo para recuperar bien este gemelo, y ya una vez en llano apretar y ir a ritmos de 4:20, 4:30 hasta cruzar meta. Al final no puedo estar más y más contento con el resultado final, ya que completé toda la carrera en 2 horas y 16 minutos, terminando en posición 23 de 159, si no recuerdo mal. Así que no podría estar más contento. En cuanto a gestión de alimentación e hidratación de la carrera, llevé un bidón en toda la carrera, pero con el que me iba parando en cada uno de los avituallamientos, menos en el del kilómetro 15, que ahí me estaba esperando mi madre con otro bidón. Así, de esta forma ya no perdía tiempo y ganaba unos cuantos segundos de margen. También, en cuanto a la hidratación, me tomé una pastilla de sal cada hora, cada 45 minutos aproximadamente, ya que hacía bastante calor aquel día, aunque sí que salimos con fresquito, pero poco a poco fue saliendo el sol y lo que es el bochorno se iba notando. Y en cuanto a la gestión de la alimentación durante toda la carrera, me tomé 4 geles, 3 de carbohidratos y 1 de carbohidratos con cafeína,
El primer de carbohidratos me lo tomé sobre el kilómetro 5. El segundo, que también era de carbohidratos entre el 9 y el 10. El tercero, que era carbohidratos con cafeína, me lo tomé sobre el kilómetro 13-14, antes de llegar en el avituallamiento, que me estaba esperando mi madre. Y el último gel me lo tomé antes de coger la última subida, pasado al kilómetro vertical, para tener energías los últimos 4 o 5 kilómetros restantes, casi que me faltaban 3 o 4, como mucho, más tirando a eso que no a 5. Y la verdad que no me faltó energía en ningún momento de la carrera. Pues bueno, en mi opinión final, una carrera espectacular. Ya no lo digo porque forma parte del club que la organiza, sino porque el simple hecho que es una carrera espectacular, lo tiene todo. Corres por todo tipo de terrenos, ya sean terrenos con grava, terreno técnico, terreno pistero, terreno rocoso, lo tiene todo. Es un pack, así que es una carrera acojonante. Lo que sí que tengo que ser crítico, digamos, en un punto, bueno, en 2 puntos. El primer punto, lo que haría yo la edición del año que viene, es que la gente de la marcha, que sí, que es verdad, que han pagado, tienen el mismo derecho que los que estamos corriendo, de parar en los avituallamientos, hidratarse, alimentarse, pero hostia, tampoco cojáis los que hacéis la marcha y os metéis ahí a pegaros el desayuno del domingo, porque después vienen los que estamos corriendo y que nos encontramos que ya casi no queda nada de comida, o estáis todos ahí y tenemos que ir esquivando a la gente para poder coger agua, o por si queremos pasar de largo, pues poder pasar, y a lo mejor tenemos uno atrás y ya perdemos tiempo esquivando a la gente, nos podemos hacer daño. Y eso también es parte de culpa de la gente que está en los avituallamientos, que lo permiten. Y pues yo lo que haría sería, vale, tú haces la marcha, vale, también tienes derecho a coger la comida, pues coges algo de comida y sigas andando, por el simple hecho que si no después estás obstruyendo ahí el paso a los demás participantes. Y luego el segundo punto, que creo que yo es el más importante ya en cuanto a seguridad, prohibir a la gente hacer la marcha con sus perros. Sí que yo tengo perro, tengo mascota, soy un amante de los animales, pero ahí en este punto tengo que ser crítico, porque si tú bajas por un sendero, que es lo que me pasó a mí, bastante rápido, avisas a la gente con antelación y se aparta. Pero si traen su perro y además suelto, el perro pues no se va a apartar. Y lo tuve que saltar casi por encima, que un poquito más, y me mato. Y ahora imaginaros que me podría haber hecho, o sea, que yo me hago daño por culpa de un perro que se me cruza por el camino. Pues eso yo lo tendría en cuenta en cuanto a la próxima edición, que el año que viene es el 10º aniversario de la carrera. Pues en cuanto la edición siguiente, o sea, la próxima edición, tendría en cuenta estos 2 puntos. Pero bueno, aparte de eso, una carrera espectacular que sin duda os recomiendo el año que viene hacerla. Así que, dicho eso, si os ha gustado el vídeo, dale like, suscribiros para más, que como ya sabéis, ayudáis un montón. Saludos y hasta la próxima.